Alright, so good evening, everybody. Buenas tardes a todos. My name is John, like she mentioned. Mi nombre es John, como ella mencionó. So I'll be speaking on the Bible. Well, the topic is the Bible is the inspired and only infallible and authoritative written word of God. Estoy hablando, ¿verdad? En el tema, ¿verdad? Que la Biblia es la palabra infalible, la única que no tiene errores, ¿verdad? Y es la autoridad de Dios. So I'm just curious, who already believes that? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amen. That's good. All right, so okay, so my opinion is if people just do a proper research. Mi opinión es que si la gente hace nomás por sí mismo, que ellos mismos buscan por sí mismo, do the research on the Bible, that they will come to know that it is the inspired and only infallible authoritative word of God. Si ellos hacen, ¿verdad? ese discernimiento, ¿verdad? Que empiezan a buscar en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ellos van a descubrir que sí es la palabra de Dios. So an idea that came to mind, which I apparently I'm not doing, is if I had an ESO or ESOs, like the top 3 to 4 religions or so, I would have a breakdown of each one here, you know, of what their proof is of their belief. Bueno, si yo quizás tuviera aquí un pizarrón, ¿verdad? Y tuviera 4 religiones aquí, entonces pudieran ver qué es el pensamiento de ellos sobre ese tema de la Biblia. But maybe we can do that some other time. Quizás lo podemos hacer en otro tiempo. So a definition of authority is, at least one, La definición de autoridad, una de ellas es legal power or right to command or act. Una es el poder legal o el poder de poder mandar. As the authority of a prince over subjects. Como un príncipe, ¿verdad? Tiene la autoridad de mandar a la gente. Or of parents over children. O como los padres, ¿verdad? Tienen la autoridad sobre sus hijos. You know, empower, rule, or sway. Como el poder, ¿verdad? Las reglas. Okay, so since we have short time, I'm just going to speed up a little bit on it. Y como es corto el tiempo que tengo. Okay. So every person has authority in life. So cada persona tiene autoridad en la vida. That he or she must submit to. Que ellos también tienen que someterse. And oftentimes not by force, but by conviction. Y hay veces que no por a la fuerza, sino por convicción. And when they choose to live under different rules, y cuando deciden de vivir ante reglas diferentes, that of self, of an idol, they sin. Quizás sea de un ídolo, entonces es pecado. So I've done a little research on my own. Yo he hecho un estudio por sí mismo. Now, everyone's probably seen something or other, whether on TV, on the internet. Quizás muchos hemos visto algo en el internet, en el televisión. Even through newspapers, magazines. O en magazines o el periódico. Earlier I was looking at the internet. I don't know if anybody's heard of the Shroud of Turin. Yo estaba haciendo en el internet, no sé si han oído es como el pañuelo de Torah. So I thought it was interesting. I mean, you can go back on there later on yourselves, but it was basically the sheet that supposedly Jesus was wrapped in. ¿Verdad? Era muy interesante, y esa Torah es como el trapo que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto. And so for 5 years, they have been trying to duplicate it, reproduce it,
and copy it basically, and they haven't been able to do it. They've been unsuccessful. Por 5 años, ¿verdad? Han tratado de duplicarla, ¿verdad? Pero no han podido. So there's ample evidence. I was going to bring up a book. I was going to bring it actually, and it's a book I actually let Sister Lucy know by just coincidence. If I remember correctly, the name was The Mountain of God, or The Real Mount Sinai, and she can comment on it if she wants to. But on there, somebody went to actually Israel and did the research on the exodus of, Israel coming out of Egypt. If you guys remember the story. Entonces ahí va a traer un libro, ¿verdad? Donde hay prueba, ¿verdad? Que da el estudio de cuando Israel salió de Egipto, ¿verdad? Es el Éxodo que se dice, y encontramos también en el libro de Éxodo, ¿verdad? Que da la historia como los israelitas salieron de Egipto. So the crossing of the Red Sea was discovered, among other landmarks that are described in the Bible as they were leaving. Lo que, ¿verdad? Se describe, ¿verdad? Que allí salieron, dice cómo salieron en el Mar Rojo, ¿verdad? Y igual como lo dice en la Biblia. And there's a magazine called Christianity Today. Y hay un magazine que se llama El Cristianismo Ahora. Where there are top 10 in the years 2018 all the way to 2014. There are, and every year there has been top 10 archaeological findings, biblical. ¿Verdad? Del 2014 al 2018, ¿verdad? Ha habido enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Arqueológicas, ¿verdad? Que prueban que es bíblico. Well, I was going to give you one explanation of it, but I'll just leave it alone. But there's plenty of evidence also from external sources, not just pure Christian sources. ¿Verdad? Hay evidencia, ¿verdad? No solamente hay externas, ¿verdad? Sobre el cristianismo. So there's a Jewish historian by the name of Josephus. Hay uno que estudia la historia que se llama Josefas. He mentioned in his writings of Christ who was crucified many times. Él menciona en sus escrituras, ¿verdad? El crucifijo de Jesús varias veces. There's also another historian named Tacitus. Y hay otro histórico, ¿verdad? Que se llama Tacitus. But he was from the Roman era also, though. Pero él era de la era de los romanos. And he wrote also of Jesus and the Christians of that time. Y él escribió de Jesús y los cristianos de ese tiempo. But let's get to God's word. Pero vamos a irnos a la palabra de Dios. Now we know in Genesis, Sabemos que en Génesis, in God's word, la palabra de Dios, basically Genesis chapter 1, verse 26 to 28. En el capítulo 1, el versículo 1 hasta el 28, In the beginning, God created the heavens and the earth. nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And so God tells, God says, let us make man in our image, Y entonces dice, vamos a hacer el hombre a nuestra imagen, according to our likeness. así a nuestra semejanza. And he says, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle. Vamos a dejar que tengan el dominio sobre el pez y las aves en la tierra. Now, another word for dominion is authority. Otra palabra de dominio es autoridad. So God created man in his own image. Entonces Dios crió al hombre en su imagen. In the image of God, he created them, male and female. En la imagen de Dios, ¿verdad? Él crió al hombre y a la mujer. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Y Dios los bendijo y dijo, sé fructíficos y multiplicarse. Fill the earth and subdue it. Llenar la tierra y trabajarla. Have dominion over the fish of the sea and
all of the birds of the air and every living creature on earth. Tener dominio sobre ella y sobre las aves y las peces en el mar. So as we know, God made us like Him. Así como sabemos que Dios nos hizo a su imagen, He gave us free will, otherwise we will be more like robots. Él nos dio el libre albedrío, ¿verdad? Si Él nos controlara, entonces fuéramos como rebotes. And therefore, having free will, what do? Y así como tenemos la verdad, nuestro ser, nuestra voluntad, ¿qué es lo que hacemos? Well, we lost it. We lost our authority, our dominion. Entonces, por tener nuestra propia voluntad, perdimos nuestro dominio, nuestra autoridad. God never lost it. Pero Dios nunca perdió la autoridad de Él. Adam and Eve were recipients of unspoiled communication before sin and the consequent separation. Adán y Eva, ¿verdad? Ellos, como no tenían pecado, tenían la comunicación con Dios y no estaban separados de Él. So God chose poets, prophets, So, Dios escogió a los profetas, apostles apóstoles, to speak to His people. para que hablaran a su gente. But He did it through the empowering of the Holy Spirit. Pero lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. So God's authority has always been and always will be. So, la autoridad de Dios siempre ha sido y siempre será. He spoke to people and through them. Le habló por medio de la gente. We know in Jeremiah 1, verse 4 through 9, Sabemos que en Jeremías, verso 1 al 9, He tells Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. dice le dijo a Jeremías, antes que yo te formara en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Before you were born, I consecrated you. Antes que nacieras, yo ya te consagré. I have appointed you a prophet to the nations. Te he apuntado como profeta a las naciones. Also in Zechariah chapter 7, verse 12, También en Zacarías, capítulo 7, verso 12, Zechariah the prophet says, they made their hearts like flint, dice, hicieron sus corazones como piedra, refusing to hear the law and the words which the Lord of hosts had sent by His Spirit negando de oír la palabra through his former prophets. por medio de sus profetas. God was speaking through His prophets. Dios está hablando por medio de los profetas, His authority is still intact. su autoridad todavía intacta. And people obviously had a hard time heeding His calling. Y la gente tenía dificultad a no aceptar el llamamiento de su palabra. But we know that God's authority is still established everywhere. Pero todavía sabemos que la autoridad de Dios todavía está establecida donde quiera. And in the Bible, our authority lies with God Himself. En la Biblia la autoridad, ¿verdad? Cae en la autoridad. All authority lies with God Himself. Okay, en la Biblia, ¿verdad? Toda la autoridad cae por medio de Dios, por Él mismo. In Romans 13, verse 1 through 2, En Romanos 13, 1 y 2, it tells us every person must be subject to the governing authorities. dice que toda persona debe de estar sometido a la gobernancia de la autoridad. For no authority exists except by God's permission. Porque ninguna autoridad existe solamente por la voluntad de Dios. The existing authorities have been established by God. Las autoridades que hay hoy en día son establecidas por Dios. So that whoever resists authorities opposes what God has established. So, si no estamos determinados de recibir la autoridad que hay, entonces también estamos negando a Dios. Therefore, all scripture is God-breathed So, por eso toda la escritura es por medio de Dios and is useful for teaching, y es buena para enseñarnos, for reproof, for correction, para recorregirnos and for training in y righteousness, para entrenarnos en justicia, so that the man of God
so that people of God may be complete, thoroughly equipped for every good action. Para que la gente, verdad, de Dios pueda estar completamente en buena justicia, verdad, en toda acción. And so it is time that the world pays attention to the authoritative Word of God. So es tiempo que el mundo, verdad, le ponga atención a la autoridad de Dios, que es su palabra. You know that when Jesus was in the wilderness, Sabemos que cuando Jesús estaba en el desierto, because he was led by the Holy Spirit, porque fue guiado por el Espíritu Santo, and the devil came to tempt him. Remember that? y el diablo vino a tentarlo, a tocarle. And the devil said to him on one occasion Y el diablo le dijo en una ocasión that all this authority I will give you, and the glory for this has been delivered to me, and I give it to whoever I wish. y dice, toda autoridad es dada a mí y yo se la doy a cualquier que la quiera y yo se la puedo dar a quien la quiera. Because remember, in the beginning, Adam and Eve lost it. ¿Se acuerda que en el principio Adán y Eva perdieron la autoridad? But Jesus, Pero Jesús, after he died and resurrected, después que murió y resucitó, he meets up with the disciples, se junta con los discípulos and he said to them, y les dice, all authority has been given to me in heaven and on earth. dice, toda autoridad ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Go therefore and make disciples of all nations, Vayan y hacer discípulos de todas naciones, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So we go full circle. So vamos en un círculo redondo. Well, we go full circle, so we know what happened in the beginning, and then Jesus comes and gives it back to us. Also, Because if we're in Christ Jesus, then we have God's authority to trample on what? On serpents, on snakes, on the enemy. so sabemos, verdad, que cuando ya tenemos la autoridad de Jesucristo, verdad, tenemos el poder de poder vencer todo. Como dice su palabra, podemos hasta pisotear a serpientes, verdad. El Señor nos da poder para poder vencer todo obstáculo que viene a nuestra vida. Y bueno, dice el hermano que con esto concluye, ¿verdad? Y una cosa, ¿verdad? Como él dijo, que ir a toda nación y hacer discípulos. Con esto yo le quiero dar gracias al Señor porque en este mes de marzo, hace 8 años que este ministerio empezó. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que porque todavía, ¿verdad? Aquí nos tiene, ¿verdad? Y porque cómo nos ha traído, ¿verdad? Ahora vamos a decir la nación, ¿verdad? Que son ustedes y qué gozo nos da que ustedes estén aquí con nosotros, porque sabiendo, ¿verdad? Más de Él, buscando más de Él y ¿verdad? Él nos está enseñando, ¿verdad? El amor que Él tiene para nosotros. With this, I just like to say that brother was saying, go on to nations and make disciples. And with this, it brings to mind that 8 years ago, this month, Church on the Street began. And I just praise God because, He has allowed us up to here to be here. And I praise Him because, you are the nation. And I just praise God because, He has brought you here. And you guys are here, wanting to know of His love, His word, and just to grow more in Him. And, I just praise Him because He's a wonderful God, and I just thank God for each one of you here, and we just love you and we keep you in prayer. And I thank my sisters and all that we're here to love on you. The love that God gave us, we want to share it with you because that's what He says. Not to keep that love for us. It'd be selfish of us. He wants us to share it with everyone. And and honestly, I hope you believe. That this love that we feel for you, it's a genuine, it's nothing fake, because the way Jesus loves us, that's the way He loves you, and He wants us to love. It says, love your brother as you would like, love one another as you would like them to love you. So,
believe me, we love you. Genuinely, we love you in the name of Jesus. So I just thank you and God bless you, and we'll pray for our leader. And thank you, brother, for the word.